Buena tarde, profesor. De acuerdo a la lectura, ha cambiado mi manera de pensar como primer lugar en cuanto al movimiento cristiano primitivo, que vertiginosamente creció a través de los misioneros que en diferentes lugares demandaban un medio de comunicación a distancia, siendo la carta como solución a la importancia de su fe, que por medio de cartas y epístolas nos permiten diferenciarlas, así como la importancia de las cartas del Nuevo Testamento siendo el producto de decisiones posteriores que intencionalmente por parte de los autores las escribieron, y el hecho de cómo fueron escritas conforme a sus características, eh, el momento de manera personal, cómo fueron escritas hacia la iglesia como algo también en la parte personal. Por otra parte, los apóstoles podían haber escogido la carta como medio inmediato pedagógico para darle un sentido personal de acuerdo a las circunstancias de cada momento, siendo útil para el pastoreo de su distante rebaño. Y el uso de la terminología es un vocabulario para mí nuevo, como seudónimos, los pseudoepígrafos y amanuenses. Es importante resaltar. En cuanto a las cartas del siglo I, eran pseudomitas, es decir, escritas supuestamente por una persona que la firmaba cuando de hecho el verdadero autor era otra. El aporte que hace a la teología esta lectura es para mí un proceso de investigación exhaustivo donde fue una información detallada en cuanto a los escritos de las cartas como epístolas, tanto en la antigüedad como el Nuevo Testamento, y quiero resaltar lo siguiente en los siguientes puntos. Como primero, el papel en cuanto a cómo se desempeñaban los amanuenses, que es una especie de escriba o secretario, al centrarse en varios aspectos de la epistografía, encontrando en el mundo grecorromano que la carta llegó a ser un método de comunicación establecido y popular al tener distintos propósitos por los que se escribieron las cartas, y que muchos del del Nuevo Testamento sobrepasan a sus contrapartidas seculares de aquel tiempo por lo que se refiere a su extensión. Por otra parte, las cartas neotestamentarias añaden por regla general una bendición. Sin embargo, las cartas del Nuevo Testamento y otras cartas de antigüedad existen varias diferencias, siendo probable un producto por la influencia judía, principalmente por la situación y propósito que los motivaron a los escritos. Por otro lado, en cuanto al uso de amanuenses, por el elevado coste de los papiros y bajo nivel de alfabetización, hizo que muchas cartas de la antigüedad fueran dictadas por escribas muy profesionales, siendo muy claro que el amanuense había terminado su trabajo y el escritor añadiera por último el saludo de su propio puño, y es probable que la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento, incluidas las de Pablo, se compusieran de este modo. Otra parte es las cartas de Pablo. Esto es importante a la teología que aporta, porque comprende una exacta expresión de pensamientos, dando fe de ello con su saludo de despedida, escribiendo sus cartas durante un periodo aproximado de 15 años, siendo dirigidas a las iglesias y personas que estaban a miles de kilómetros de distancia. Existen buenas razones para pensar que las cartas de Pablo circularon entre las iglesias mucho antes de finales del siglo. Otra parte, los eruditos piensan que la influencia de varios amanuenses pueden explicar satisfactoriamente las diferencias de estilo de las cartas paulinas, con la dificultad de sacar conclusiones acerca de la paternidad literaria en función de tales escritos, así como piensan que las cartas de Pablo cayeron en el olvido tras ser enviadas a sus destinatarios, y que en un periodo posterior alguien tomó la iniciativa de recopilarlas.
Algo como relevancia para la interpretación del Nuevo Testamento se sitúa en que en la mayoría de eruditos contemporáneos sostienen que algunos libros del Nuevo Testamento son seudónimos y asimismo tenían una falsificación literaria que comenzó a circular en gran número cuando Alejandría y Pérgamo se dividieron para ver cuál de las dos ciudades tenían mayores volúmenes en sus respectivas bibliotecas. ¿Cómo yo podría decir que lo recomendaría? Para mí sí lo recomendaría. ¿Y por qué sí o por qué no? Pues totalmente lo recomiendo, ya que da una explicación detallada para el lector en cuanto a la elaboración de las cartas como el uso de estas, conforme al tiempo y las circunstancias desde la antigüedad hasta los autores del Nuevo Testamento. Es importante observar que en los textos mejor elaborados para ciertos historiadores era difícil de distinguir de los originales para reconstruir supuestos discursos que en su opinión habrían compuesto por los personajes de dicho estudio debido a la falsificación literaria. Muchas gracias, profe, por su atención.